La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. El Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. En este martes 21 de julio del 26, que el Señor esté bendiciendo sus vidas, son mi deseo. El grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentan su programa llamándolos al arrepentimiento. Su servidor Rogelio Antonio Cáceres les dice: hermanos, bienvenidos nuevamente al programa y espero que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Aleluya, amén. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes que se encuentran en las diferentes nacionalidades del mundo, esperando que estén gozando de las ricas y abundantes bendiciones del Señor en cada uno de sus vidas, porque solo en el Señor podemos encontrar las bendiciones que necesitamos, las soluciones a nuestros problemas, a nuestras necesidades. El Señor tiene toda la solución si en verdad y con un corazón humilde se le busca, se va a encontrar, porque Él a un corazón constricto y humillado no rechaza el Señor. Por lo cual, volvámonos a Él, reconozcamos su señorío, reconozcamos que Él es el que gobierna en los cielos como también en la tierra, y que Él es el único de donde dependemos todos, porque nuestra dependencia, mi estimado hermano, mi estimada hermana y amigo, la dependencia de toda la creación está en el Dios eterno. En Él está todo lo que podemos mencionar en la dependencia de la vida humana, de la vida animal, de la vida de todos los seres vivientes. De Él dependemos. Él sabe cómo ha establecido sus leyes para poder llenar todos los vacíos, todas las cosas que nos hacen falta. El Señor es el que se está moviendo en su santa y poderosa misericordia, y es por lo cual, para que comprendamos que en Él está la solución y la sanidad para nuestros cuerpos. Les saludo cariñosamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis estimados hermanos venezolanos. Pongan su fe y su confianza en el Señor, hablando con el pueblo cristiano. Pongan su fe, su confianza en el Señor, que Él se va a manifestar grande, poderosamente en muchas vidas de aquellos que verdaderamente temen su nombre y esperan en Él. Dios va a bendecirles grande, poderosamente. Ustedes saben, conocen
completamente cuál es su actitud delante de la presencia del Señor. Y de conformidad a su actitud y a su entrega a Él, Él va a manifestarse grandemente a través de sueños, a través de muchas bendiciones. Bendiciones, mis estimados hermanos venezolanos, así como bendiciones para nuestros hermanos paraguayos. Que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones, que estén gozando de las ricas y abundantes bendiciones de Él, y que Él haga prosperar plenamente sus vidas, tanto secular como espiritualmente, y el Señor bendiga sus familias, sus negocios, sus trabajos. Él lo hará todo. Hermanos del Perú y hermanos de Chile, bendiciones para con cada uno de ustedes, mis estimados hermanos chilenos. Que el Señor derrame tus ricas y abundantes bendiciones, hermano Nelson Cruz Gallardo, su familia, la congregación, bendiciones para con cada uno de ustedes. Hermano Eliezer Alfonso, toda su familia, Dios les bendiga poderosamente en la radio, que el Señor esté desarrollando a través de su Santo Espíritu esas bendiciones que necesitamos para la radio. Bendiciones, mis estimados hermanos. En esta oportunidad vamos al primer libro de Reyes, capítulo 22. Versículo 14 al 18. El tema se encuentra en el versículo 16. Me digas la verdad en el nombre de Jehová. Me digas la verdad en el nombre de Jehová. La lectura de su palabra, como está escrita, en el nombre del Señor. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad? ¿O la dejaremos? Y él le respondió: sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en la mano del rey. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: esto no tienen señor, vuélvase cada uno
a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Amante Padre Celestial, Señor amado, en las horas de esta tarde, gracias te doy por este hermoso y bello privilegio que me prestas de estar delante de tu presencia, Señor, esperando que me des tu unción, que unja la palabra que salga de mi labio en esta oportunidad para bendición del oyente, para edificación, para que su vida espiritual crezca de conformidad a cómo tú quieres que crezca la vida espiritual de cada uno de mis hermanos. Bendice a tu pueblo, provee en sus necesidades, provee para solucionar los problemas, como también provee sanidad para los cuerpos que están atormentados por un dolor, por una fiebre, por la enfermedad que está invadiendo ese cuerpo de mis hermanos, de los niños, y que tú en tu santa misericordia te compadezca, Señor, y des esa orden de sanidad y que estos cuerpos queden libres en tu nombre santo, ya que por tu llaga hemos sido curados. Gracias, Señor, gracias por esa sanidad que está haciendo en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y de los niños. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Me digas la verdad en el nombre del Señor. Es una expresión de un hombre que conoce plenamente al verdadero Dios. Porque Israel conoce al verdadero Dios, pero no le corresponde en nada en guardar sus palabras, sus mandamientos, en guardar sus preceptos, sus ordenanzas, porque Israel o los israelitas se han rebelado contra Dios y contra su palabra. Y en esta oportunidad, mi estimado hermano, hay un episodio de una guerra contra los sirios. Porque los sirios han conquistado a Ramot de Galad, ciudad perteneciente al pueblo de Israel. Y ahora que Josafat, rey de Judá, está con él, porque Josafat tenía un parentesco, una alianza de parentesco con Acab, porque Josafat tenía como mujer a una
hija de Acab. Y cuando Josafat llega a visitarlo, él le hace una propuesta. ¿Irás conmigo a Ramot de Galad? La respuesta de Josafat es la siguiente: mi pueblo es tu pueblo, porque mis caballos son tus caballos, e iré a la guerra a Ramot de Galad contigo. Entonces viene el momento en el cual se presentan ante Acab y Josafat los profetas de Baal, porque Acab, aunque conocía al Dios verdadero, no le tributaba alabanza, no le tributaba adoración, no le tributaba ofrenda. Él, a quien le tributaba sacrificios y ofrenda, era a Baal y a Asera, porque eran los dos principales ídolos o dioses de ellos en esa oportunidad. Y como los profetas de Baal tenían profecía engañosa, profecía mentirosa, y como solo ellos podían hablar buenas palabras en profecías a favor de Acab, porque eran de la misma línea, porque tanto los profetas de Baal como Acab eran idólatras, blasfemos delante de la presencia de Jehová. Y él estaba acostumbrado a escuchar lo que los profetas de Baal le decían, pero no escuchar la palabra a través de un verdadero profeta, un verdadero representante de Dios aquí en la tierra. Porque los profetas de Dios siempre lo amonestaban, lo censuraban a consecuencia del pecado de idolatría que él estaba llevando y cómo estaba conduciendo al pueblo, y que sus oídos completamente estaban puestos en los falsos profetas, como si los falsos profetas fueran verdaderos profetas de Dios, para que le hablase, para que lo aconsejasen y para que lo dirigiese a
a la guerra, porque eso, hermano, hay que hablarlo con claridad, porque la apostasía es la que sobresale en el mundo y quiere opacar la iglesia. La apostasía es tan tremenda porque podemos ver en Segunda Tesalonicense algo muy importante de la apostasía. Segunda Tesalonicense capítulo 2, versículo, vamos a leer, el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 7, creo que habla en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, es una profecía que nadie de esta tierra la puede cortar, porque tiene su cumplimiento profético de cómo va a ser quitada la apostasía de la tierra, de acá de la tierra, para que el reino de los cielos sea manifestado en la tierra. Entonces, si antes abundaban los profetas de Dios, como Elías, como Eliseo, como Abías, como los demás profetas de Dios, también han abundado los falsos profetas que inducen a seguir viviendo en el pecado a las personas. Un profeta de error no hace nada contra la persona de ver su pecado en el que está viviendo. Él solo lo induce a través de su falacia a que se desemboque, y cuando el hombre se desemboca,
sufre la consecuencia de la falsa profecía. Porque es en realidad, volvamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. La falsa profecía, aunque lleva un rasgo de verdad por llamarse profeta, trae el error, el engaño de acostumbrar y poner conformismo en las personas que lo están escuchando. Y se amontonan muchas personas para escuchar lo que determinada persona va a hablar hacia ellos y eso lo lleva completamente a un rotundo conformismo y a una rebeldía de no querer reconocer su pecado delante de Dios. Es bien importante esto, mi estimado hermano. Porque el hombre y la mujer, todos nos hacemos a favor de la profecía, pero no distinguimos, no desciframos quién es el verdadero profeta que nos está hablando. A todo, muchos dicen a todo lo que le dice, amén, amén, así es. Porque no le han tocado la llaga del pecado que hay en el corazón de cada uno de los que buscan a alguien que les hable en profecía. Y este era el caso de Acab, que como su número creciente de profetas solo estaban para favorecerlo, para decirle lo que él deseaba saber, entonces él los tenía completamente en su palacio como el séquito de consejeros, donde él buscaba satisfacción de escuchar las palabras que proferían de sus labios. Veamos el caso él quería reconquistar Ramot de Galad y comenzó a consultar por sus profetas. Y los profetas alrededor de él y de Josafat a una voz decían: sube, rey, sube a Ramot de Galad, porque Dios, Jehová la entregará en tus manos. Sube, sube.
a Ramón de Galaad, porque Dios la entregará en tus manos. Y esto era de satisfacción en el corazón de Acab. Allí estaba el rey de Judá, que estaban emparentados, como dije antes, y le dice a Acab, mi rey, le dice, y dijo Josafat, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad, ¿o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Dijo el rey Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Porque a los profetas de Jehová en Israel ya no aceptaban la palabra de Jehová. Eran desechados, eran martirizados, eran muertos, eran apedreados, golpeados, etc., porque llevaban palabra de Jehová. Y si no, veamos el caso de Jeremías y conocemos a través de la Escritura cuál era el sufrimiento grande de Jeremías cuando Jeremías llevaba palabra de Dios al pueblo, cuáles eran las consecuencias que sufría Jeremías. Lo metían al cepo, lo exhibían en público, lo azotaban con vara en público para que callase, y muchas cosas más. Conspiraban contra él para matarle. Y ese era el sufrimiento de un verdadero profeta en el pueblo de Israel, porque a ellos no le ponía atención. Pero Josafat, si vamos a la historia de Josafat, era un rey que sí amaba a Dios, que guardaba su palabra, que guardaba sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, y que ante los ojos de él, un verdadero profeta era muy respetado, honrado ante los ojos del mismo rey, porque él sabía que él tenía la verdadera palabra de Dios para amonestarle, para guiarle,
en todos los caminos que él caminara, porque caminaba delante de Dios con honestidad, con sinceridad, sirviéndole con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su alma. Y él conocía verdaderamente el lineamiento profético que Jehová Dios de los ejércitos usaba a través de los profetas, de los verdaderos que el Señor ungía con su aceite, porque un profeta era ungido con el aceite de la unción. Y esto era símbolo, esta unción era símbolo de presencia de Dios en sus vidas y en sus palabras. Y por lo cual Josafat le dice al rey: no diga así, mi rey. ¿Hay algún profeta de Jehová? Y Acab le dice: hay uno por ahí, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Igla, mas yo le aborrezco. ¿Por qué lo aborrecía? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Cuando Acab estaba hablando en mal de Micaía, Josafat le dice: no hable el rey así, porque él se dirigía por la palabra profética que los profetas de Jehová hablaban a él. Mas Acab lo desechaba y decía: es que nunca me habla bien, solo me habla mal. ¿Y cómo quiere una persona que Dios le hable bien si su condición y su manera de vivir está completamente negativa y pecaminosa delante de Dios? Dios no le va a hablar bien a la persona que está completamente hundida y desastrosamente hundida en el pecado, porque no quiere reconocerle, no quiere adorar a Dios, no quiere respetar su palabra, no quiere respetar su señorío. Él le gusta que los falsos profetas lo mimen. Y aunque les digan la verdad, un momento pasan consternados por la palabra que algún profeta les ha hablado,
pero al rato están peor que antes. Entonces, esta persona no va a cambiar delante de la presencia de Dios. Y esto era el meollo, la raíz del pecado que Acab tenía delante de la presencia de Jehová, y por lo cual siempre que se enfrentaba a Micaía y que Micaía le aplicaba la palabra del Señor, él se enojaba, se entristecía y se llenaba de ira contra el profeta de Dios. Hay muchas veces, hermano, como lo dije algunas oportunidades en los días pasados, que muchos no entienden de profecía y quieren vivir de conformidad a lo que ellos están interpretando, cómo interpretan, porque a ellos solo les gusta decir bendición, 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 pero no analizan la profecía. Alguien me dijo: hermano, la iglesia está llena de bendición, porque está llena de guineos maduros, pero porque están bien amarillitos. Y yo le dije: ¿qué simboliza lo amarillo? Bendición. No es bendición. Hay mucha gente acá que está amarilla por el pecado que está llevando. Y como amarillos están muertos espiritualmente, basándome en la escritura de conformidad al caballo amarillo que simboliza muerte. Y me dicen todos los reunidos: es que usted solo interpretaciones desfavorables nos da, nos tilda de muertos espiritualmente. Y en esos días no me había dado cuenta cuál era la situación de muchos de los que estaban llegando a la congregación, porque se los presentaba amarillos con símbolos de muerte, porque la mayoría de ellos estaban en adulterio, estaban en fornicación, y que la misma profeta
les daba ministerio, que predicaran, que dirigieran. Y cuando yo les dije, el pecado hay que descubrirlo, ellos me dijeron, es que es Jehová Dios o el Señor así nos quiere. Dios no quiere ni da ministerio a un pecador, a uno que no ande en buenas condiciones espirituales delante de su presencia. Y cuando se le saca la interpretación a su estado, ellos se dañan, se molestan, se enojan y ya comienzan a verlo a uno con desprecio, ya no son amigos, se alejan de uno y eso, pero qué importante es que el pecado se aleje de uno, porque cada predicador, cada profeta de Dios, lo que mira en la personalidad del individuo o del cristiano es que su vida esté espiritualizada completamente de conformidad a como Dios quiere verdaderamente que esa espiritualidad crezca. Y por lo cual Acab le dice, es que ese no me habla en bien, ese siempre me habla mal, que me va a ir mal y que no va a hablar en bien a favor mío, no me va a decir que voy a ganar la guerra en Ramón de Galad. Y el rey Josafat le dice, no diga así el rey, porque él era respetuoso de la palabra verdadera de Jehová que emanaba de los labios de Micaía. Y por lo cual viene porque el mensajero que fue a buscar a Micaía le dijo, todos los profetas profetizan buen augurio al rey que va a ganar la guerra. Y no vayas a hablar otra cosa, sino que las mismas palabras que los profetas están diciéndole al rey. Micaía le dice, lo que Jehová ponga en mi labio, eso hablaré. Porque la palabra de Jehová se respeta. Como le dijo Balaán a Balac, rey de Moab, la palabra que él ponga en mi labio, esa hablaré. Y no podré retractarme de la palabra que él ponga en mi labio. Así también
Micaía no se podía retractar de la palabra que Jehová Dios estaba poniendo en su labio. Por lo cual, cuando él le dijo, el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte? Ahora, con Micaía al frente, es diferente, porque él conoce verdaderamente que es profeta de Dios y que habla verdad y no mentira. Por eso le dice el rey, ¿hasta cuántas veces he de exigirte tan solamente la verdad? Porque Acab sabía que sus profetas hablaban mentira delante de él y que a eso lo tenían acostumbrado. Y él esperaba una certeza verdadera para ir a la guerra contra los sirios a Ramot de Galad. Entonces le dice, ¿hasta cuántas veces exigiré que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Un conjuro o un juramento delante de Dios, el cual nadie de los judíos conociendo al Dios verdadero exigía. Recuerda cuando Josué le dijo a Acán, da gloria a Jehová Dios y declárame qué es lo que has hecho. Da gloria a Dios. Y este conjuro hizo que Acán descubriera su corazón y lo que había hecho, y que él era el culpable de que todo el pueblo se hubiera convertido en anatema, y por lo cual Dios ya no estaba con ellos. Este conjuro, da gloria a Dios, declárame lo que hay en tu corazón, era tan fuertemente poderoso para sacar la verdad, o sea, para sacar la verdad de lo que había acontecido en el momento en que Acán había tomado el lingote de oro, la moneda de plata, de oro, el manto babilónico, y él tuvo que confesar su pecado delante de la presencia de Jehová y delante de Josué. Pero acá, en esta oportunidad, Acab no estaba confesando sus pecados,
sino que él se enardeció. Contra Micaía, cuando él le declaró la verdad de lo que iba a acontecer, de lo que había revelado Jehová Dios, que iba a acontecer contra el rey y el reino. Que él, cuando el rey le exige la verdad, Micaía habló lo que iba a acontecer y le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como oveja que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Estaba hablando completamente la derrota que el rey iba a tener en la guerra, que iba a morir, se iban a quedar sin rey, que se iban a quedar sin su señor. Y esto no fue tan agradable a los oídos de Acab, sino que él dijo: prendan a Micaía, encadénenlo, mándenlo a la cárcel y manténganlo con pan de angustia y agua de amargura hasta mi regreso. Entonces vino la segunda parte de la profecía contra él: si volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mis labios. Si volvieres en paz, porque a la verdad que él no iba a volver en paz. En la guerra llevada de los asirios contra el pueblo, contra Acab, aunque él se disfrazó, se fingió ser otro, se disfrazó para que no lo reconocieran, y solo a Josafat lo dejó con sus vestiduras reales, y el pueblo acometió contra Josafat, pero Josafat temía a Dios y Dios le dio escudo y protección para que lo dejaran en paz. El pecado, aunque lo estés cometiendo disfrazado, oculto, en lo secreto, va a salir a la luz. Así como Acab estaba disfrazado, y que un soldado lanzó a la aventura su saeta, la cual entró por las coyunturas de la armadura del rey y lo hirió.
en la quinta costilla y comenzó a desangrarse todo el día, porque la batalla arreció, y él, aunque le dijo a su escudero, sácame de aquí porque estoy herido, no pudo, ni lo pudieron sacar de la batalla, porque la profecía de Micaía se estaba cumpliendo en la persona de él, aunque estaba disfrazado, pero la muerte lo alcanzó. Como decimos, se desvació en sangre, y toda la sangre de él corría en el carro. Al atardecer murió. Porque no quiso confesar nunca su pecado delante de la presencia del Señor. Como hay muchos que creen que su pecado no va a salir a la luz, que su pecado quedará completamente cubierto en las tinieblas, en la oscuridad, pero ante el ojo de Dios, tu pecado está descubierto ante Él. Y para que tu pecado pueda ser perdonado, antes de que Él lo descubra y vengan las cosas peores contra tu vida, es mejor declararse pecador delante de su presencia y reconocerle que solo Él te puede perdonar, que Él es el que te puede brindar más la vida por la confesión de tu pecado. Él te puede catapultar hasta la misma vida eterna si tan solo crees en Él. Estimado, mi estimada, tú que no andas bien en los caminos del Señor, es necesario que reconozcas a Cristo como tu Rey y Salvador personal de tu vida, confesando tus pecados delante de Él. En esta oración de confesión de fe, tú dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado está descubierto delante de ti, porque conoces mis más íntimos secretos, mis más íntimos pensamientos que no son favorables a mi vida, pero ahora te confieso mi pecado y te suplico que me perdones, que borres mis iniquidades. En esta tarde te recibo como mi Rey y Salvador personal de mi vida, y que perdones mis pecados y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias por el perdón, gracias por escribir mi nombre en el libro
de la vida. Si esto lo has hecho, Dios te bendiga. Ora, lee la palabra del Señor y el Señor te dé de su gracia en esta nueva vida que has comenzado a vivir. Sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy. Recibe tu bendición. Es así como el ministerio Ebenezer y el grupo Predicadores de la Sana Doctrina presentaron su programa llamándolo al arrepentimiento. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones y les espero para el día de mañana nuevamente para estar con ustedes en el programa del día de mañana llamándolo al arrepentimiento. Y si el Señor nos quitara de la tierra, espero que otros predicarán el mensaje genuino de la sana doctrina del arrepentimiento y el perdón para pecado, para que vosotros os podáis convertir al Señor. Dios les bendiga grande y poderosamente.